Compartí un té en compañía de la educación. Edúcate, Edúcate, radioeducación donde compartimos temas de tu interés. Descubrí aún más. Muy buenas tardes, reciban todos y todas. Bienvenidos a Radio Libertad 570 AM, al segundo programa de Edúcate, un espacio dedicado a la educación. Hoy hablaremos sobre la enfermedad periodontal. Mi nombre es Anavi Contreras del proyecto social Educa de la Fundación Ciudadanas de Libertad, en colaboración con el TCU TC 640 de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompaña la doctora Elena Cañas Barahona, quien es profesora del Departamento de Ciencias Diagnósticas y Quirúrgicas, máster en Administración de Servicios en Salud y sección de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, doctora Cañas, por aceptar la invitación. Bienvenida. Hola, Navi, muchísimas gracias. Muy bien, espero que usted también se encuentre bien y la felicito por este proyecto tan de acorde a esta época, ¿verdad? En pandemia. Y pues muchísimas gracias por tomarme en cuenta para ayudar a informar un poquito sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctora. Realmente todo el mérito va a la Fundación Ciudadanas de Libertad, que hace una labor maravillosa con nosotros los jóvenes en desamparados, y para nosotros es un honor tenerla aquí con nosotros conversando de este tema tan importante, porque de hecho en un artículo del 2017 se habló sobre qué tanto se presenta la enfermedad periodontal en Costa Rica. Y se encontró que entre las edades de 20 años, o sea, jóvenes con 20 años y personas de 45 años presentan los niveles más altos de esta enfermedad. Y es algo que va disminuyendo esta enfermedad a los 64 años, pues ya a esta edad se han perdido las piezas dentales. De hecho, esta es una enfermedad que produce la pérdida de piezas dentales. Entonces, cuéntenos, doctora, ¿qué es la enfermedad periodontal? ¿Por qué se dice que es una enfermedad silenciosa? ¿Y cuáles son las causas de la enfermedad periodontal? Perfecto, claro, muy importante. Primero definir la enfermedad periodontal. Bueno, el periodonto son los tejidos que rodean el diente, ¿verdad? En la boca nosotros tenemos los dientes rodeados por la encía y están sumergidos en lo que es el hueso. Entonces, la enfermedad periodontal ataca esas zonas de la encía y el hueso. Cuando esa encía empieza a inflamarse, empieza a producirse un cambio en lo que normalmente tenemos una encía sin inflamación, una encía sanita. Esto se da por la acumulación de bacterias que están en nuestra boca. Nosotros, después de que comemos, siempre se nos va a empezar a producir lo que es una placa bacteriana, que ahora la conocemos como el biofilm. Entonces, esa placa bacteriana es esa masita de suciedad, ¿verdad?, que se va acumulando de bacterias, de restos de comida, que nosotros tenemos que aprender a eliminar bien, a tener una higiene adecuada para que ella no se vaya acumulando, puesto que cuando se va acumulando, ella se va transformando en lo que conocemos como el cálculo, o comúnmente como el sarro. Y esos son unas piedritas que ya se adhieren tan fuertemente al diente que no logramos eliminarlas por medio del cepillado, del hilo, de los aditamentos normalmente que usamos en la casa. Entonces ahí es cuando las bacterias que están adheridas a ese sarro empiezan a inflamar la encía. No solamente la encía, sino que también pueden profundizarse y afectar lo que es el hueso. Entonces ahí tenemos ya dos tipos de enfermedades periodontales. Lo que es localizado solamente en la encía, que la conocemos como la gingivitis, o cuando ya empieza a afectar un poco más lo que es el hueso, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a tener un problema un poco más severo, y esa es la que conocemos como la periodontitis. El problema es lo que usted me mencionaba, Navi, que es un problema silencioso, ¿verdad? Es porque el paciente muchas veces no se da cuenta de que tiene el problema, porque no duele tan fuertemente como lo hace una caries, como lo hace un problema de nervio que produce un dolor que ya el paciente realmente solito busca ayuda para resolver ese dolor, ¿verdad? Porque dice, ya con este dolor no puedo vivir porque me afecta mi vida
diaria. En cambio, la enfermedad periodontal va pasando lentamente, ¿verdad? Va acumulándose el sarro poco a poco, la inflamación se va dando cada vez mayor, pero no produce ese dolor tan incapacitante como es la caries. Entonces, la forma en la que el paciente se va dando cuenta de que tiene un problema es más llevadero, ¿verdad? Empieza a sentir que empiezan a sangrar las encías. Si no sabe que el sangrado de las encías no es algo normal, entonces lo ve como un sangrado normal, ¿verdad? Que eso es un término muy equivocado porque las encías no deben de sangrar. Entonces, él lo deja pasar, ¿verdad? Es algo que el paciente dice, no, esto... en algún momento tal vez siente que hay algo ahí que no está bien, pero no es algo que lo hace buscar ayuda, ¿verdad? Como es un dolor. Entonces sí, lastimosamente es algo que muchos pacientes lo dejan pasar sin buscar la ayuda necesaria y entonces se va progresando, se va haciendo cada vez más severo hasta que en muchas ocasiones ya hay unos signos un poco más fuertes, ¿verdad? Ya empieza a afectarse lo que es el hueso, entonces el diente se empieza a aflojar o empiezan a cambiar la posición de los dientes, ya empiezan a haber cambios que el paciente ya empieza a sentir, bueno, tal vez este diente yo antes no lo tenía en esa posición, ¿por qué será que cambió? ¿Por qué será que ahora lo tengo un poco más flojo, verdad? Es cuando ya el problema ha progresado y está un poco más severo. Entiendo. Doctora, cuéntenos cómo podríamos nosotros prevenir la enfermedad periodontal. Ok, eso es muy importante. Como hablábamos de esta placa bacteriana, ¿verdad? De esta suciedad que se va acumulando en los dientes, lo más importante es que el paciente entienda que eso es algo que podemos ayudar a remover todos los días en la casa. Entonces, conocer los principios básicos de higiene es vital. Okay, entonces hablemos de que cada cuánto se debe cepillar uno. No hay un número más, ¿verdad? No es que 2 o 3 veces al día uno deba cepillarse los dientes. No, realmente lo adecuado sería cada vez que uno come. Si se toma un cafecito, si se come la merienda, ¿verdad? Después de ese cafecito es importante ir a higienizarse. ¿Por qué? Porque va a empezar a formarse esa placa. Entonces, tener la cantidad de cepilladas al día lo suficiente para poder remover esa placa antes de que empiece a endurecerse y a formarse ese sarro. La vez más importante también del cepillado durante el día es en las noches. Antes de irnos a acostar, ahí tal vez sí podemos dedicarle un poco más de tiempo, incorporar no solamente el cepillado, sino agregarle el hilo dental, ¿verdad? Que el hilo es tan vital. Un paciente, cualquier paciente, ya sea periodontal o no, es importantísimo que nos acostumbremos al hábito, frotando ese hilo dental contra cada superficie del diente para que sea realmente efectivo. ¿Qué más? Limpiar las prótesis. Si el paciente utiliza prótesis, es importante que se higienicen, o aparatología de ortodoncia, ¿verdad? Los chiquillos que tienen aparatos removibles, es importante que ellos se limpien, porque si no van a acumular todavía más placa. Entonces, la higiene es vital. Y además de la higiene, la visita al dentista. Es muy importante que todos nos acostumbremos a que ir al odontólogo nos va a ayudar a permanecer en estado de salud. En este país, lastimosamente, no tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de verlo como algo que es parte de nuestra salud en general, ¿verdad? La salud bucal es también muy importante. Entonces, buscar un profesional con el que tengamos confianza y con el que podamos estar haciendo las visitas necesarias para poder hacer la higienización es una ayuda también para prevenir que esa enfermedad se nos vaya a formar o tratarla en el caso de que ya la tengamos. Claro que sí, doctora Cañas. Qué difícil, porque con toda esta situación de la pandemia muchas personas le han dado mucha importancia a la salud general, dejando de lado un poco lo que es la salud bucodental. Y esta es muy importante, pues tiene un componente psicológico grandísimo, ¿verdad? Cómo nos sentimos nosotros cuando conversamos con otras personas y no nos hemos cepillado los dientes, tal vez no tuvimos tiempo y esa incomodidad por el mal aliento, todo. Qué interesante, porque realmente es algo que debemos darle mucha importancia. Doctora, tal vez nos podría ayudar describiendo cómo se vería una cavidad bucal saludable en comparación con una cavidad bucal que tenga enfermedad periodontal, tal vez en el área de niños y adultos, porque como dijo anteriormente puede presentarse inclusive en niños. Es cierto, es muy importante que sepamos identificar esos cambios, es cierto. Entonces, primero que nada hablábamos de que es una encía que empieza a sangrar, ¿verdad? Es una encía que ya de su condición, de su coloración, ¿verdad? Rosadita, clara, bien pegadita, bien firme, pegada hacia el hueso, hacia los dientes. La empezamos a palpar y la vemos que es como
como más blanda, ¿verdad? Más suaves. La empezamos a ver como gordita alrededor del diente. Cuando empezamos a ver que está como más como redondita alrededor del diente y empieza a agrandarse, los dientes al perder un poco su soporte, su hueso, ellos empiezan a cambiar de posición. Entonces hay pacientes que llegan y dicen, doctora, qué raro, este diente yo antes los tenía así como pegaditos uno contra el otro y ahora empiezan a haber espacios entre ellos. A veces el mismo paciente no se da cuenta o necesita a alguien de confianza cercano para que le diga, mira, mejor algo está pasando, ¿verdad? Porque sí estás con un poco de mal aliento. Entonces eso también es un factor importante. Otra cosa importante es que los dientes empiezan a aflojarse. Cuando empiezan a perder ese soporte, empiezan a tener un poco más de movilidad y eso tampoco es normal. Entonces, cambios importantes, siempre que veamos sangrado, siempre que un paciente, ya sea adulto o sea niño, empiecen a sangrar esas encías, no lo veamos como algo normal. Las encías nunca deben de sangrar. Si es vital buscar ayuda y buscar la razón por la que están sangrando, ¿verdad? Especialmente si es algo que ya va dándose con el paso de los días. A veces uno se maltrata con el hilo dental un poquito duro o un cepillazo, ¿verdad? Y uno siente que es algo ahí localizado y con los días sana. Pero si es algo que continúa, ¿verdad? Y uno pues a veces se siente un poco desagradable, ¿verdad? Pero le pega uno un mordisco a una manzana y ¿verdad? Se ve que ahí hay un poquito de sangrado. Eso ya no es normal. Ahí es un punto importante para decir, ok, ahora sí, mejor voy a buscar ayuda porque esto no debería estar pasando. Excelente. Doctora, usted mencionó como factor importante o algo muy importante para prevenir la enfermedad periodontal la higiene, pero a pesar de que una persona tenga buena higiene, ¿existe algún factor de riesgo o varios factores de riesgo que hacen que la persona desarrolle la enfermedad a pesar de que tenga una buena higiene dental? Es muy cierto, porque a veces los pacientes dicen, doctora, pero es que yo me cuido y yo realmente tengo una buena higiene, pero ¿por qué se me inflaman las encías? Ok, entonces sí es importante ver que pues todos somos diferentes, ¿verdad? Todos reaccionamos diferente ante ciertas situaciones y van a haber condiciones que van a requerir que esa persona le ponga un poquito más de cuidado. Bueno, uno de ellos puede ser la diabetes mellitus. Un paciente diabético es muy importante que esté controlando no solo su glicemia, sino su salud en general. Y en cuanto a su salud en general, estamos hablando de su salud bucal también, porque una glicemia descontrolada puede afectar directamente la capacidad del cuerpo de ese paciente de combatir una inflamación. Y si tenemos una inflamación en la boca, entonces puede ser que esté dándose debido a que su azúcar esté en un nivel que no es el normal, ¿verdad? Entonces el cuerpo no va a poder cicatrizar normalmente si tenemos una condición sistémica que no está controlada como es la diabetes. Otro factor también muy importante que hace que el paciente esté más predispuesto a padecer de este problema periodontal es también el fumado. Okay, un paciente fumador también es un paciente en riesgo de tener una enfermedad periodontal todavía más severa. Un paciente fumador debe cuidar con mayor razón su salud bucal, debe higienizarse todavía con más meticulosidad y estar más consciente de que su higiene bucal es muy importante. Entonces, estos son pacientes que tienen que estar muy conscientes de su salud bucal, estar asistiendo a citas y estar conscientes de que su higiene en casa también es algo muy importante. Muy bien, qué importante entonces. Y cuéntenos, doctora, ¿existe alguna relación entre la enfermedad periodontal y el estrés? El estrés, bueno, ahorita en esta época de pandemia, ¿quién no ha pasado por momentos de estrés, verdad? Yo creo que es algo que está presente en todas nuestras vidas, ¿verdad? El estrés, algunos lo manejan de una manera, otras personas de otra forma. ¿Qué hace una persona cuando está con estrés? Algunos lo manifiestan con un problema digestivo, otros con dolor de cabeza. Hay otras personas que no sé si has visto que lo que hacen es apretar los dientes. Y cuando uno tiene este hábito que le llamamos el bruxismo, uno lo que tiende es apretar, a rechinar. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno intenta hacer eso? Apriete, ¿verdad? Uno hace esa sensación y siente una tensión en los dientes.
Y esa tensión no solamente está en los dientes, sino que se transmite esa presión hacia el hueso, hacia las encías. Y si estamos teniendo ahí una zona donde hay inflamación, donde hay bacterias, y esas bacterias lo que les gusta es, por decirlo así, comerse el hueso, ¿verdad? Van atacando el hueso. Entonces, si tenemos además esa presión sobre ellos, es una carga extra, entonces esa pérdida de hueso se va a dar todavía con mayor facilidad en pacientes que están con este hábito de bruxismo. Entonces, sí, el estrés nos afecta y nos va a afectar a todos. Simplemente lo que tenemos que tratar es lo más difícil, controlar el estrés, buscar hábitos que nos dispersen, ¿verdad? Algunas formas en las que podamos estar un poco más relajados, porque este bruxismo, ¿verdad? Este hábito que nos da puede ser tanto durante el día como durante la noche, ¿verdad? Hay personas que son bruxistas diurnos y que cuando están trabajando, ahora que se da mucho lo que es el teletrabajo, está el trabajador frente a la computadora tantas horas durante el día, ¿verdad? Y empiezan a prestar mientras está en la computadora, conscientemente darse cuenta, no, ok, es un momento en el que necesito levantarme, respirar, cambiar un poquitito, bajar ese estrés. Pero cuando es de noche es un poco más difícil de controlar, ¿verdad? Entonces ahí es más inconsciente y ahí requiere tal vez de unas ayudas aparte que el odontólogo también le puede facilitar para controlar que ese hábito no le afecte más el avance de su enfermedad periodontal. Excelente. Entonces el estrés sí puede influir en que acelere el estado de enfermedad periodontal. Lastimosamente sí, lastimosamente lo que puede hacer es que ese hueso todavía se pierda de una forma más rápida, ¿verdad? Porque estamos ejerciendo una presión, una carga extra sobre ese diente que se va directamente al hueso y va a hacer que se pierda con mayor rapidez ese hueso que no queremos, ¿verdad? Porque es el que nos está dando soporte a esos dientes. Muy bien. Doc, usted mencionó que uno de los factores de riesgo es el fumado. ¿Por qué se dice entonces que el fumado es un factor de riesgo de la enfermedad periodontal? Claro, el fumado es pues un hábito que gracias a Dios en el país ha ido disminuyendo, pero todavía hay una importante porcentaje de personas que fuman y que lo tienen. El fumador sabe que va a tener sus repercusiones en su salud, ¿verdad? Sabe que sus pulmones van a estar afectados, que su respiración, su agitación, ¿verdad? Va a ser diferente. Muchas veces no se da cuenta de que ese hábito empieza en la boca. El humo pasa por la boca antes de llegar inclusive a los pulmones. Entonces directamente está asociado con el contacto de esas toxinas que vienen del fumado. Entonces, si el hábito empieza en la boca y la nicotina entra directamente a la boca, entonces ¿dónde se va a absorber? Directamente hacia las encías. Y son toxinas que van a producir también su efecto dañino sobre la encía y sobre el hueso. ¿Qué es lo que va a provocar? Que la enfermedad periodontal que ese paciente tiene sea todavía más agresiva, que esa pérdida ósea sea todavía más severa. Además de que es más difícil que un paciente fumador logre recuperarse. Un paciente fumador puede ir y recibir su tratamiento también de su enfermedad periodontal, pero le va a costar todavía más recuperar esa salud, porque el cuerpo no puede defenderse de una forma adecuada o normal, ¿verdad? Como un paciente que tiene toda su salud en cicatrizar un problema que estamos tratando. El fumado también tiene un factor importante en nuestro cuerpo que produce una vasoconstricción. Eso significa que los vasos sanguíneos van a estar un poquito más apretaditos. Hay un menor sangrado en nuestro cuerpo debido a los vasos sanguíneos que están un poquito cerrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hablábamos anteriormente de que estuvimos conversando de que el síntoma inicial, ¿verdad? Que el paciente va a sentir, el signo primario va a ser el sangrado. Entonces, si el fumador no va a sentir que tiene ese sangrado, no se va a dar cuenta de que ese problema lo tiene. Entonces, ese signo inicial va a estar escondido y el paciente va a pasar como si no tuviera ningún problema. El problema lo tiene y el hueso está afectado, la encía está inflamada, pero el paciente no se da cuenta
de que está teniendo ese problema, entonces no busca ayuda. ¿Y cuándo busca ayuda? Cuando ya empieza a perderse el hueso, ya empieza el problema a estar más severo y ya se empiezan a aflojar los dientes, entonces ya está en un nivel más avanzado. Se salta esa fase inicial de inflamación y de sangrado, entonces llega a ser todavía más severo. Qué problema más serio el fumado, ¿verdad? Entonces realmente se le debe dar mucho énfasis a la promoción y prevención del fumado, ¿verdad? Más que todo en los adolescentes que están muy a la orden del día, ¿verdad? De caer en este hábito tan trágico, puede perjudicarles mucho su salud. Muchos de nosotros sabemos todos los efectos que hace el tabaco en nuestra vida, aparte que se nos van a manchar los dientes, aparte de muchas otras cosas, el mal aliento que da el fumado, también no podríamos saber a tiempo que estamos ante una enfermedad periodontal y no podríamos atendernos a tiempo, además que nuestra recuperación sería más lenta. También anteriormente vimos que las personas con diabetes mellitus son más susceptibles a presentar enfermedad periodontal. ¿Cuáles serían los cuidados que deben tener las personas con diabetes mellitus y también con hipertensión arterial con respecto a la enfermedad periodontal? Claro, muy importante esos dos problemas sistémicos que un paciente puede presentar. Nuestro cuerpo es en realidad un organismo maravilloso, todo está conectado, ¿verdad? Y hay una relación íntima entre todos los órganos que tenemos en nuestro sistema. Tan es así que nuestra encía, como hemos hablado, que a veces puede producir que haya un sangrado, ¿verdad? Hay un sangrado porque está íntimamente relacionado con nuestro sistema circulatorio, ¿verdad? Hay vasos sanguíneos, hay arterias y venas que están en nuestras encías y esas arterias y venas están conectadas con las del resto de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos una bacteria en nuestra encía, esa bacteria perfectamente puede entrar al torrente sanguíneo y llegar a otras partes del cuerpo. Y estoy hablando de que inclusive puede llegar hasta nuestro corazón, ¿verdad? Que es la base del sistema circulatorio. Y en un paciente cardiópata, lo menos que quiere, ¿verdad? Es ver afectado su corazón. Entonces, su condición bucal es de vital importancia que la tenga en un estado de salud, porque esas bacterias pueden afectar su hipertensión o su condición del corazón. Entonces, todo paciente cardiópata es vital que sepa que existe este riesgo y que su encía es parte importantísima de la salud de su organismo, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar que no hayan bacterias, evitar focos infecciosos en cualquier parte del cuerpo que puedan afectar su condición. De la misma manera, un paciente diabético. En un paciente diabético conocemos que hay una relación bidireccional entre lo que es la diabetes y la enfermedad periodontal. ¿A qué me refiero con que es bidireccional? Es en el sentido de que un paciente diabético que no está bien controlado, que tiene su glicemia un poco alta, puede ocasionar que sus encías sangren como efecto secundario, ¿verdad? Que sus encías estén inflamadas. Entonces es como un efecto del problema sistémico que están teniendo en ese momento. A la vez, al revés, si un paciente con enfermedad periodontal tiene una inflamación que no ha controlado, tiene un problema infeccioso en su boca, hay bacterias, hay inflamación, eso puede ocasionar que su glicemia no se logre controlar. Entonces uno está relacionado con el otro. Vean que directamente relacionado está la boca con nuestro sistema circulatorio, con nuestro sistema endocrino, ¿verdad? Entonces todo nuestro organismo está tan íntimamente conectado que una condición puede afectar la otra. Entonces la salud bucal no es solamente dedicada a nuestra boca, ¿verdad? Sino que puede afectar directamente otros órganos, ¿verdad? De nuestro cuerpo, como son el corazón o el nivel de glicemia. Wow, qué interesante, doctora, esta información. Doctora, ¿existen aspectos hereditarios o algún tipo de predisposición genética hacia la enfermedad periodontal?
Muy interesante. Muchas veces llegan pacientes a la consulta y dicen, doctora, a mí me sangran las encías, pero es que a mi mamá también, pero es que mi abuelita también padeció de eso. Sí, claro, mi abuelita perdió todos sus dientes, entonces yo me imagino que yo también tengo ese problema. Entonces, en realidad, esa es una idea, ¿verdad?, que debemos cambiar, ¿verdad? Tenemos que educar a nuestros pacientes que sí hay una condición genética importante, pero no es que vamos a heredar la enfermedad periodontal. Nosotros podemos heredar el color de nuestro pelo, los ojos oscuros, los ojos verdes, ¿verdad? Ciertas características físicas que podemos heredar, pero la enfermedad periodontal no es algo que vayamos a heredar así, sino que lo que vamos a heredar es la predisposición a tener. Si nuestros papás padecieron, entonces nosotros podríamos llegar a padecerlo. Pero si nos cuidamos, tenemos una adecuada salud bucodental y sabemos cómo prevenirlo, lo podemos evitar completamente. Entonces es muy importante saber que no es algo que se va a transmitir y que si mis papás lo tuvieron, yo también de fijo lo voy a tener. No, es algo que se puede evitar. ¿Y cómo se va a evitar? Entonces, como hablábamos en un inicio, con un excelente control de higiene, aprendiendo, porque es algo que nosotros no nacimos sabiendo. ¿Cómo cepillar? ¿Cuáles son los aditamentos que debo utilizar? Hay personas que con solo el cepillado y el hilo es suficiente. Hay personas que necesitan un accesorio más, un cepillito interdental, una gasa, algo extra. Entonces, aprender a controlar la higiene de nuestra boca y también aprender a que la visita al odontólogo es algo importante para todo el mundo. No tenerle miedo al dentista. Es algo que comúnmente pasa, ¿verdad? Es que no, yo prefiero no ir porque me da miedo. No. Ténganle miedo a una enfermedad periodontal que no está controlada. Ahí sí, eso sí es de tenerle miedo porque puede llegar a perder los dientes, pero no le tengan miedo al dentista. Hay que buscar a alguien de confianza, alguien con el que se sienta bien, pero no necesariamente, si en la familia periodontal, no necesariamente tiene que llegar a padecer. Muy bien. Doctora, también tenemos dudas sobre si es la menstruación o la menopausia, inclusive el embarazo, una etapa que pueda ser más susceptible a la mujer para desarrollar la enfermedad periodontal. Claro, las mujeres en nuestra vida tenemos momentos en los que las hormonas van a variar muchísimo, ¿verdad? Entonces, hay hormonas como la progesterona, como los estrógenos, que van a aumentar o disminuir dependiendo de la etapa en la vida en la que estamos. Hay momentos como la menstruación, hay momentos como la pubertad, en los que esos cambios hormonales, ¿verdad?, van a provocar que haya una mayor posibilidad de sangrado, mayor inflamación. Entonces, tenemos que llegar a conocer nuestros cuerpos. Hay pacientes que me dicen, doctora, sí, hoy estoy un poquito más inflamada, hoy estoy sangrando, pero es que estoy en esa etapa de la menstruación. Entonces, ya uno llega a conocerse, ¿verdad?, saber que esos cambios son debidos a los cambios hormonales. Cambios hormonales importantes ocurren también durante el embarazo. Hay cambios hormonales que también pueden provocar que vaya a haber inflamación, que vayan a haber agrandamientos, que son debido a los cambios hormonales que presentamos. Entonces sí, es importante conocer que van a haber esos cambios hormonales y que en ciertos periodos de nuestra vida va a ser debido a esos cambios que hay inflamación aumentada o mayor sangrado en esas encías. Doc, ¿niños y adolescentes pueden presentar enfermedad periodontal? Muy importante, claro, esto lo puede presentar cualquier persona. Ellos también, es inclusive una etapa en la vida en la que la higiene cuesta más, ¿verdad? Porque si no están los papás presentes ahí encima, ¿verdad?, ellos también pueden llegar a padecer de problemas de las encías. En los adolescentes se da muchísimo cuando también, además de su falta de concientización de la higiene, tienen aparatología, ¿verdad?, como los frenillos, como la ortodoncia, que eso dificulta todavía más la higiene. Y eso hace que la encía vaya a verse afectada y a producirse inflamación.
Entonces también animamos a todos a hacer conciencia de esta prevención, ¿verdad? Acerca de la enfermedad periodontal. Muy bien, sigamos adelante. Cuéntenos, doctora, ya cuando una persona, se ha pintado el panorama terrible, la enfermedad periodontal nos puede hacer perder dientes, es algo desastroso y no queremos llegar a eso. Sin embargo, si ya estamos en esta etapa, ¿tiene cura la enfermedad periodontal? Ok, es muy importante que el paciente entienda que es una enfermedad que puede llegar a controlarse, sí. Puede llegar a recibir el tratamiento para lograr buscar otra vez su salud bucal. Entonces podemos llegar a controlar esa inflamación, eliminar el sangrado que existe, que el paciente aprenda que es parte vital del tratamiento, ¿verdad? Que el paciente aprenda cómo debe controlar él en su casa todos esos factores que le estaban afectando. Saber que con el tratamiento que va a recibir, esa enfermedad lo podemos llegar a controlar. Ahora, es un problema que el paciente va a tener que convivir con él toda su vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene unas encías que fácilmente pueden volver a inflamarse. Entonces, si ese paciente se descuida, si ese paciente por algún periodo de cambio en su vida, por algún estrés y volvió a descuidarse un poco, pues esta enfermedad puede volver, ¿verdad? Si dejó de ir a sus citas periódicas al dentista para estar haciéndose el mantenimiento y para estar eliminando este cálculo que se vuelve a formar, entonces este problema puede volver. Entonces es muy importante que tal vez no lo veamos como una cura, ¿verdad? Sino como algo que podemos llegar a controlar. Sí podemos llegar a controlarlo, podemos llegar a tener una salud bucal, pero no lo debemos descuidar. Es algo que el paciente tiene que concientizarse que es para toda la vida. Estos cuidados, estos cambios de hábito no son para ahorita que estoy yendo al dentista para que me trate, sino que es para de ahora en adelante. Excelente. Doc, ¿podría describirnos cómo es el tratamiento, cuánto dura, cada cuánto tiene que ir la persona diagnosticada con enfermedad periodontal al odontólogo? ¿Cómo sería ese tratamiento para esa persona? Perfecto. Bueno, cada persona es muy diferente, ¿verdad? Y tenemos diferentes gravedades de problemas periodontales, pero vamos a explicar un poco más o menos en qué se basa. Lo principal va a ser eliminar lo que lo está causando. Obviamente esa es la base de todo tratamiento, ¿verdad? Buscar la causa para poderla eliminar. Entonces, si hablábamos de que esa placa bacteriana que está en los dientes se va a ir endureciendo y va a producir lo que es el cálculo, ¿verdad? Ese sarro, entonces eso es lo que tenemos que remover y nuestro tratamiento se va a basar en eso. Muchas veces con solo realizar una limpieza profunda que puede darse en una cita o en varias citas, con solo esa limpieza profunda logramos controlar el problema que ese paciente está teniendo. Si ese cálculo se localiza en una zona en la que podemos llegar haciendo una limpieza profunda, a lo mejor con solo eso logramos controlar el paciente. Pero hay casos en los que ese cálculo estuvo ahí en boca por mucho tiempo, entonces no solamente está en zonas en las que es de fácil acceso para el dentista, sino que tenemos que profundizar un poco más. Entonces, además de realizar esa limpieza profunda, puede ser que ese paciente requiera de cierto procedimiento quirúrgico, o sea, unas cirugías, para poder remover ese cálculo que ya está en una zona más profunda, que ya entró en encía y está a nivel de lo que es el hueso. Ahora, no por decir esto quisiera como asustarlos, ¿verdad? Porque más bien el paciente puede pensar, ay no, entonces ya me asusté y no quiero ir. No, todo lo contrario. Es muy importante que acudan a revisar su condición porque no necesariamente esto va a ser lo que el paciente vaya a necesitar. Acuérdense que es peor dejarse el tratamiento sin tratar porque ahí puede llegar un momento en el que el odontólogo le diga, bueno, lo siento mucho y ahora sí, lo único que queda es sacar los dientes, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos que llegue, lo que queremos es prevenir y actuar en un momento en el que todavía podamos controlar la enfermedad. Entonces,
Todos estos tratamientos se pueden realizar en una cita odontológica normal, si es necesario bajo anestesia para que el paciente no le vaya a producir dolor. Lo importante es acudir a las citas, buscar un profesional con el que se sienta cómodo, un profesional con el que le vaya a dar confianza de estar llegando a las citas y que se dé cuenta de que no son citas dolorosas, son citas que si es necesario bajo anestesia puede realizarse el tratamiento sin que el paciente esté sufriendo, porque yo sé que el paciente por lo general no acude por ese mismo miedo, ¿verdad? Pero no, en realidad son citas que son bastante llevaderas. ¿Cuántas citas va a requerir? Dependiendo de la ubicación del problema. Hay veces en el que hay pacientes que lo tienen muy localizado, solo en alguna zona de la boca, entonces con un par de citas puede ser que ya esté controlado el problema, pero hay pacientes en que requieren todavía un poco más debido a que está ya generalizado en toda su boca. Entonces depende mucho de cada condición de cada paciente, ¿verdad? Pero el tratamiento más que todo se basa en eso, en controlar todo el cálculo que encontramos en la boca del paciente. Excelente, doctora. Bueno, principalmente el tratamiento consiste entonces en la remoción de cálculos. Yo sé que ya hablamos de esto en una pregunta anterior, sin embargo me gustaría como que quedara así súper claro en qué partes podemos encontrar cálculo, dónde se puede ver más, para que también nosotros queremos ir, pegarnos una carrerita y revisarnos en el espejo, sepamos dónde podamos encontrar más que todo el cálculo y que nos describas qué apariencia tiene, para que, ¿verdad? Tal vez no hayamos notado que tengamos un síntoma de enfermedad periodontal, o tal vez estamos dejando de lado la inflamación, el sangrado, el enrojecimiento, pero tal vez ya viendo el cálculo ya sea un síntoma que uno diga, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tengo en la boca? Y nos ponga a correr. Entonces, pues, nos gustaría así que nos describiera un poquito en qué áreas se puede ver el cálculo y cómo se ve. El cálculo lo podemos ubicar tanto sobre la superficie del diente, ¿verdad? Como también les explicaba, puede penetrar un poquito debajo de la encía. Pero si nosotros queremos ver si lo tenemos, vamos a ver un cambio en la coloración del diente. Muchas veces vamos a encontrar manchitas oscuras, por lo general en la base del diente, o sea, cerquita de la encía, ¿verdad? Llegando hacia la raíz del diente. En esa zona cerca de la encía vamos a ver una acumulación como de una masita ya dura, ¿verdad? Una coloración como más, tal vez al inicio empieza a ser blanca, ¿verdad? Pero empieza a oscurecerse con el tiempo, puede llegar a ser amarillita o más café, ¿verdad? Es una coloración más oscura entre un diente y el otro en la zona donde está cerca de la encía. Eso lo podemos ubicar en la mayoría de los casos. La primera zona donde se va a producir es en los dientes de adelante y de abajo. Esos anteriores inferiores que le llamamos, esos dientes de adelante y de abajo, por dentro, por el lado de la lengua, ahí es fijo donde lo vamos a encontrar. Entonces ahí es una zona donde primeramente se va a empezar a acumular y vamos a sentir a veces con la lengua que los dientes empiezan como a pegar uno con el otro, ¿verdad? A sentirse que están unidos, y no es que están unidos un diente con el otro, sino que lo que los está uniendo es ese cálculo que está creando ahí como una pared de unión entre ellos. Sí, muy bien. Yo quise hacer énfasis en esto porque tuve el honor de ser estudiante de la doctora Ana Cañas, y recuerdo la corrida que me pegué para irme a ver al espejo, a ver si de verdad en mis dientes de abajo, los que están al frente, por donde uno pega la lengua, si yo tenía ahí esta cosa blanca, y yo decía, ay, si es que yo tengo eso, me lavo malísimo los dientes, ¿verdad? Y el susto que tenía, gracias a Dios, no, ¿verdad? Pero sí, también los animo a correr y a revisarse, porque sé de experiencias de amigos que cuando yo les transmití esta información, cuando aprendí esto, que dijeron que tenían, decían, yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que yo tenía eso ahí, nunca me había visto. Después de que se fueron a revisar, se hicieron el raspado, decía, se siente limpiecito. Y bueno, es algo que tenemos que hacer porque tal vez no nos estamos dando cuenta, y mejor correr antes de ya perder estructura dental y todo, eso no queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que evitarlo. Ya una de las últimas preguntitas que tenemos, si el consumo de drogas o medicamentos tiene una implicación en el tratamiento de la enfermedad periodontal.
Ok, sí, hablábamos de que hay muchas enfermedades que están relacionadas, ¿verdad? Con la enfermedad periodontal, y es cierto, hay medicamentos que tienen como efecto secundario la inflamación de las encías. ¿Como cuáles? Bueno, tan común es para un paciente hipertenso, ¿verdad? Estar tomando cada día su medicamento antihipertensivo. También lo que son los anticonceptivos, lo que son los anticonvulsivos, inclusive algunos inmunosupresores. Todos estos son medicamentos que tienen como efecto secundario producir inflamación en las encías. Entonces, ahí, como parte del tratamiento, el odontólogo tiene que, primero que nada, analizar cuáles son las causas de ese paciente específico, ¿verdad? Cuáles son las causas que están ocasionando que su paciente tenga la enfermedad periodontal. ¿Será que solamente está en el cálculo y en la placa que tiene sus bocas o habrá algo más, ¿verdad? Entonces ahí la comunicación con el médico es muy importante. Tener una relación, una comunicación con el médico que haya recetado esos medicamentos, que probablemente le estén controlando muy bien su condición sistémica, ¿verdad? Pero estén causando un efecto secundario. Entonces tenemos que hablar con ellos para ver si logramos una solución adecuada para cada paciente. Ok, sí, excelente. Y qué importante porque muchas veces vamos al odontólogo y creemos que es solamente la boca, ¿verdad? Que es solo ahí, y entonces nos preguntan por medicamentos que tomamos y creemos que tal vez no sea importante, pero bueno, aquí ya estamos viendo con la doctora Cañas que realmente sí, cuando llegamos a la consulta odontológica tenemos que decirle a nuestro dentista bajo cuáles tratamientos estamos para que nos den la atención adecuada. No se nos puede escapar ningún medicamento, tenemos que tenerlo a mano. Si tenemos nuestros familiares, algún familiar adulto mayor a los que podamos acompañar a su consulta, es apropiado también apuntarle los medicamentos que ellos toman para que ellos y también tengan la mejor atención, ¿verdad? Doctora, ya vimos todas las cosas que puede causar la enfermedad periodontal y una de las más trágicas y que no queremos llegar es perder los dientes. Yo quiero que le digamos a nuestros oyentes cuáles son o por qué es peligroso perder los dientes, porque uno piensa, bueno, tal vez pueden pensar, no, si se me caen los dientes, yo hoy me pongo una prótesis, para eso existe la prótesis. Yo tengo que llegar a una edad en la que tengo que perder todos mis dientes. ¿Qué les podríamos decir a esas personas? Ok, muy importante. Bueno, nada como lo natural, como lo que Dios nos dio, que es, bueno, maravilloso, todo tiene su razón de ser y nuestro organismo de verdad que es tan bello que hay que cuidarlo para poder mantener todo así tal cual, como Dios nos lo dio y como va desarrollándose a través de los años. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función de ser, así como cada diente. Entonces es importante que sepamos que es importante tener toda nuestra dentadura. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar una masticación adecuada. Acuérdense que nuestra boca es el inicio de nuestro sistema digestivo. Si nosotros no tenemos toda la dentadura, ¿verdad? No vamos a tener una masticación funcional adecuada para iniciar con ese proceso digestivo. Entonces ahí empiezan a tener los pacientes problemas digestivos, de mala digestión, de que no pudo masticar bien los alimentos, entonces empiezan a haber problemas más profundos de digestión. Bueno, eso es en cuanto a lo que es la digestión en sí. Después perdemos las piezas de un lado, pero el paciente dice, bueno, no importa, puedo masticar del otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Que esa masticación reforzada del otro lado va a estar afectando los dientes que están trabajando de más. La boca está hecha para que podamos utilizar ambos lados, que podamos dividir la masticación y no sobrecargar algunas superficies. Entonces, esos dientes que están trabajando de más también van a sufrir. Es como ahora con esto del teletrabajo y la pandemia. Muchos me han dicho que están trabajando más de lo que estaban trabajando antes y eso es agotador. Hay pacientes que trabajan más horas y que ya el horario no lo cumplen, sino que se extienden más porque el trabajo es más. Entonces, ¿qué sienten? Una sobrecarga o más estrés, más trabajo, más cansancio. Es igual en los dientes. Los dientes están hechos para cada uno dividirse su masticación, pero si hay algunos que están trabajando extra, entonces ellos también se van a cansar. Y ellos van a tener también sus consecuencias. Entonces es importante que podamos dividir la masticación en todo lado para que esos dientes después
pierden los de un lado, empiezan a trabajar solamente del otro lado y entonces esos que están trabajando más también van a llegar a perderse. Acuérdense que también pues los dientes es una parte importantísima en nuestra estética, ¿verdad? Nuestra sonrisa, nuestra carta de presentación y qué tan importante en nuestra autoestima, ¿verdad? Poder sonreír, poder saber que no tenemos que taparnos la boca para sonreír, que tengo que evitar que vean que me hace falta un diente. No, eso es importantísimo, que tengamos nosotros la posibilidad de reírnos a carcajadas y de disfrutar de un buen chiste, de sentirnos que no tenemos que estar ocultando. Entonces, esa es parte de lo más lindo de nuestra profesión, poder devolverle la autoestima a un paciente, poderle devolver una sonrisa, que sepan que no se tiene que tapar la boca. Entonces, perder los dientes nos afecta no solamente en nuestra masticación, en nuestra función, sino en nuestra vida diaria, en sentirnos bien con nosotros mismos, en saber que podemos disfrutar de esos pequeños detalles que ahora en pandemia estamos pues disfrutando más y valorando, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber que nuestros pacientes no están cohibidos, que pueden sonreír. Pues eso es lo que yo quisiera, que los pacientes sepan que pueden acudir al dentista sin miedo, que pueden buscar un profesional con el que se sientan con confianza, que sientan esa posibilidad de decir lo que están sufriendo, ¿verdad? Y buscar ayuda para solucionar sus problemas. Entonces, traten de no tener miedo al dentista, tienen que darle miedo a una enfermedad periodontal que no esté controlada. No se lo dejen y evitar ir al dentista por miedo, sino acudamos al dentista. ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales? Excelente. Primero que nada, que no es normal que una encía sangre, que no lo veamos como un sangrado normal. No, una encía no debe sangrar. Es como nuestra piel, es como nuestras uñas, no deben estar sangrando. Entonces, si hay un sangrado, busquen ayuda. No se lo dejen, no lo dejen pasar, porque acuérdense que es un problema silencioso, es un problema que va avanzando poquito a poco y puede llegar a profundizarse mucho y no queremos que llegue a afectar ese hueso. Entonces, primero que nada, no debe sangrar las encías. Segundo, buscar ayuda, ¿verdad? No lo dejen pasar. Los odontólogos ahora tenemos, gracias a Dios, la medicina ha avanzado muchísimo y hay muchas formas de poder realizar el tratamiento sin dolor y es importante buscar esa ayuda profesional. Otra cosa, la higiene, ¿verdad? La higiene es vital. Es muy, muy importante que nos concienticemos en que la higiene en nuestras casas, nosotros somos los responsables de nuestra propia higiene, nadie más. Entonces, enseñarle a nuestros hijos eso, que si nosotros como padres o como abuelos padecimos de las encías, no necesariamente es algo que nuestros hijos o nietos vayan a tener. Entonces, enseñémosles a tener una buena salud, una buena higiene, a acudir a sus citas periódicas cuando sea necesario y a cuidarse en casa. Muy importante la higiene en casa, el uso del hilo dental, el uso adecuado del cepillado, de todos los accesorios para tener una higiene lo mejor posible. Y pues a cuidarse no solo contra el virus, sino también de la enfermedad periodontal. Ahora que estamos más en casa, ponerle atención a esa higiene. En la facultad, cuando estábamos estudiando, se nos enseñó muy bien el control de infecciones y ahora en estos tiempos hemos aprendido a que ese control de infecciones sea todavía mayor cuidado. Entonces, realmente no deben de temer de ir a una cita odontológica. Si ustedes desean, yo con muchísimo gusto los podría atender en mi consultorio que atiendo en Sabanilla. Ahí me pueden localizar al 2283-1394 o si no por WhatsApp también les puedo aclarar cualquier duda que tengan al 83 99 88 21. Súper bien, esas recomendaciones están geniales. Vamos a hacer todo lo posible por seguir sus recomendaciones al pie de la letra. Y bueno, hemos llegado al final de la entrevista, pero no queremos despedirnos sin antes agradecerle a usted, doctora Cañas, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad fue todo un placer que estuviera aquí con nosotros.
Gracias a usted, Anavi, y muchísimas felicidades por el programa y adelante con éxitos para seguir produciendo. La información sobre qué tanto se dio la enfermedad periodontal en el 2017 en Costa Rica fue tomado de un artículo de la revista Odontología Vital publicado en el 2018. Esperamos que hayas disfrutado esta entrevista tanto como nosotras y te invitamos al próximo programa en el que conversaremos sobre el cáncer oral y tendremos un experto en el área. Así que te esperamos en Educate, aquí por Radio Libertad 570 AM.